Queridos hermanos, buenas, ¿cómo están? Un abrazo acá desde la distancia a toda esta comunidad de fe, de amor, de alegría, también de investigación, de personas que tomamos la palabra de Dios como nuestro alimento espiritual y queremos profundizarnos más y más en la misericordia y el amor de Dios. Porque la palabra de Dios dice que tu misericordia es para siempre. Hay salmos en los que se repite esa frase vez tras vez. Tu misericordia es para siempre. Así que si hay algo seguro en el futuro para nosotros es la misericordia de Dios. Ahí no dice tu condenación es para siempre o tu ira es para siempre, sino que tu misericordia es para siempre. Esa es mi oración para cada uno de ustedes, que esta frase se nos pegue a nuestros oídos, quede impresa allí en nuestro cerebro, porque hay muchos que dicen que no, que la misericordia de Dios tiene límites, que la misericordia de Dios se acaba, que el tiempo de prueba se acaba y llega a un fin, y entonces ya no sabes lo que hay para ti, pero para siempre es su misericordia. Así que no le hagamos caso a esas mentiras y fábulas del diablo con las cuales quiere quitar nuestra esperanza. Pues por la gracia de Dios se nos ha dado el Evangelio de Cristo, por el cual somos declarados justos ante Dios. A algunos no les gusta esa palabra, declarados. Dicen que la justificación que predicamos es solamente declarativa y que no hace nada por nosotros, que no hay cambios, que no predicamos nosotros lo que algunos consideran aún más importante que la declaración de la palabra de Dios. Es como si le quisieran quitar la palabra a Dios de la boca. Que Dios dice, te declaro justo porque has creído, has puesto tu fe en la vida de mi hijo a tu favor. Y hay algunos que dicen, Señor, no hables tan rápido. No, Dios, no hables tan rápido. No declares tanto así, porque no, ¿cómo va a ser? Todavía le falta mucho a este fulano. Y de esa manera, entonces, se privan de un gran gozo y una gran libertad en nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos a este canal. Gracias por abrazarnos aquí con fe. Doy un saludo muy especial a todos aquellos que escriben comentarios acá, especialmente a los que tal vez no están totalmente de acuerdo con esta doctrina de Gálatas del apóstol Pablo, reencontrada por Lutero, pero que en sus comentarios son respetuosos, son honrados, son sinceros, y muchas gracias por esa actitud, que de veras es una actitud muy respetable, muy cristiana. Recuérdense de suscribirse a este canal si ya no lo han hecho, y porque queremos llegar a esa meta de los 3000, sencillamente porque es una meta, pero el Señor da el crecimiento, como también poner el like. Aunque ya usted está suscrito, usted le pone el like o el me gusta allí al dedito, porque de esa manera YouTube, por medio de la tecnología, de los algoritmos matemáticos internos, puede difundir estas conferencias a muchos más oyentes. La pregunta para hoy, entre varias que vamos a hacer, es ¿qué tal si Cristo no hubiera venido? ¿En dónde estaríamos? ¿Cuál sería nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro?
Esa es la pregunta que presenta aquí el apóstol Pablo en Gálatas 3:23, cuando dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. No, y es que a quién le gusta estar encerrado, ¿no? Ni a los niños les gusta estar encerrados. Bueno, y cuando viene la libertad, o se nos abre la puerta, somos personas muy, muy felices. De paso, hoy salí a entrenar en mi bicicleta. Sí, salí, me sentí bien, para decirles la verdad. Es un lindo ejercicio. Siempre yo le digo al Señor: protégeme, porque aquí hay muchos locos en la carretera, del cual yo soy el primero. Así que protégeme. Yo siempre uso el casco. Y bueno, cuando uno sale a hacer el trote, o aún a caminar, o a hacer ciclismo, uno no sabe qué hay allí afuera. Hay cualquier cosa que lo puede esperar, y uno se encomienda a los brazos del Señor. Aún dentro de la misma casa puede venir un accidente, en la ducha, en el baño. Así que los encomiendo también al Señor en su entrar, en su salir. Bien, seguimos con nuestra pregunta, ¿no? Dice que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, pero no para siempre. De tal modo que la pregunta no tiene validez, no es una buena pregunta. Yo tenía un profesor en el seminario que cuando le hacían alguna pregunta que él no quería contestar, tal vez, él contestaba con: esa es la pregunta equivocada. Y con eso se salía de la responsabilidad de responder a la pregunta. Pero no, en mi caso, al hacer esta pregunta: ¿qué pasaría con nosotros en nuestro presente, en nuestro pasado, en nuestro futuro, si Cristo no hubiera venido? En cierto modo, vale la pena ver la pregunta, que tiene cierta validez también. Y como ustedes van a ver, dice el apóstol que estábamos encerrados, pero con un fin. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es como si viniera la fe y nos abriera la puerta desde afuera. Nosotros a veces pensamos que la fe es la llave que nosotros abrimos desde adentro. Pero la fe es la llave que viene de afuera. La fe es la fe de Jesús. Aquella fe que cuando Él cargaba con nuestros pecados, haciéndose culpable ante Dios y viendo la muerte eterna, cómo lo venía encerrando a Él, el Hijo de Dios. Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la fe de Jesús. Eso es fe. ¿Cómo es que aquel que se hizo pecado por cada persona que ha respirado oxígeno sobre la tierra, llevando esos pecados encima y sintiendo esa asquerosidad, eso que es horrible, no de una sola persona, sino de toda la humanidad? ¿Cómo pudo Él soportar eso en el Getsemaní, en la cruz? Y aún así, sintiéndose abandonado por el Padre, Él exclama:
En tus manos encomiendo mi espíritu, alabado sea el Señor por esa fe de Jesús. Cuando escuchamos el Evangelio, que Él hizo todo eso por nosotros gratuitamente, solo porque nos amó y nos ama. Él llevó nuestros pecados sobre su propio cuerpo. Nos lo quitó de encima. Y luego nos cubrió con su manto de justicia para presentarnos ante el Padre sin mancha. ¿Sin mancha? Eso está bueno, hermanos. Eso está bueno. Tú, sin mancha ante Dios, revestido de la justicia de Cristo. Alabado sea el Señor. Igualmente yo, sin mancha, revestido de la justicia de Cristo. Eso es gracia, eso es misericordia. Alabado sea el Señor. Entonces, esa es la fe que viene de afuera y nos abre la puerta. Y esa fe entonces se entrega en nuestras manos, para que entonces nosotros también digamos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué precioso es el Evangelio. Es la fe de Jesús que llega a nosotros, nos abre la puerta donde estábamos encerrados bajo la ley, sin ninguna esperanza, porque las demandas de la ley siempre son más y más y más y más. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí está el centro de nuestra enseñanza, ahí está el centro de esta preciosa doctrina de Pablo. Y cuando él dice justificados por la fe, es más que una frase académica, es más que una frase como si fuera una lección. Es a fin de que fuésemos justificados por la fe en Cristo Jesús, en Él. Él es el gran objeto de la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos encerrados. La fe vino y nos abrió la puerta y nos entregó la fe de Jesús para vivir ante Dios y decirle: Señor, alabado y glorificado seas por tu maravillosa gracia. Me aferro a Cristo, el objeto de mi fe. Allí es donde yo he querido vivir. Yo no he querido vivir aquí en este mundo encadenado por la ley que condena todo lo que hago, sea lo bueno, sea lo malo, me condena todo. Es horrible vivir bajo condenación. Es horrible ir a una iglesia que de semana a la semana siguiente y a la próxima y en el culto de oración y en todo, siempre hay una tácita condenación. Hay una condenación escondidita, hay una amenaza escondidita. Que si no haces esto y aquello, Dios te ama, sí, y todo, pero si no haces esto y no cumples con aquello, ya verás. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. De tal modo que la justificación nos hace hijos e hijas de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí no dice por la obediencia a la ley de Moisés o la obediencia a los 10 mandamientos. Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Qué precioso, alabado sea su nombre. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice nuestro guía
de viaje por esta epístola a los Gálatas. Aquí encontramos nosotros ahora los comentarios de este gran hombre de Dios, que a pesar de muchos defectos y errores que él era el primero en reconocer, Dios le dio un entendimiento muy especial de la doctrina de la justificación por la fe tal cual se encuentra aquí en la epístola a los Gálatas. Y algún monje pasa adelante y lee: pero antes que viniese la fe. Y hay silencio en ese lugar. Ellos están tomando todo esto muy en serio, porque esta doctrina, esta enseñanza de Gálatas es novedosa para ellos. Y tal vez algunos todavía en su corazón tienen preguntas y dudas con respecto a la doctrina de la justificación. Y entonces Pablo, cuando dice, pero antes que viniese la fe, Lutero toma estas palabras de Pablo y dice, aquí él procede a declarar el provecho y la necesidad de la ley. Porque sí, la ley tiene su provecho y es necesaria. Pablo había dicho antes que la ley fue añadida por causa de transgresiones, es decir, para darle nombre a cada transgresión. Él no dijo que el propósito de Dios era dar una ley para matar y condenar. Pues así lo dijo en Romanos 7:13. Entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice Pablo. Entonces, la ley es una palabra que nos dirige hacia la vida y nos impulsa a vivir. No nos da vida, no nos da justicia, pero nos da un empujón hacia la vida. Por tanto, no solo se da como ministro de muerte, sino que su uso principal y su fin es revelar la muerte para que se vea y se conozca cuán horrible es el pecado. Fíjense ustedes que esto me hace pensar en algunos entierros a donde yo he oficiado como pastor. Es una de las responsabilidades de un pastor en el nombre de Cristo, acompañar a una familia en duelo. Y si aquí escuchando hay alguna familia que está en duelo, que está extrañando las palabras, el amor, la sonrisa, la sabiduría de un ser querido, le acompaño en su duelo. Es profundo. Entonces, uno llega allí al cementerio, se ven las tumbas por todos lados y se dirige al lugar donde va a ser enterrado el que ha muerto. Y bueno, al pastor le toca estar ahí cerca de la fosa. Y pues sí, yo me he acercado ahí a la fosa. Antes que bajen el ataúd, como estoy seguro muchos de ustedes lo han hecho. Y esos son pensamientos fuertes. Son pensamientos solemnes. Pensar que, bueno, algún día ahí me van a poner.
yo también voy a estar ahí en un ataúd. Ahí van a estar mis huesitos. Me van a poner en el ataúd y me van a bajar. Y hasta que venga el Señor. Y nuestra esperanza es no como los que no tienen esperanza. Tenemos la esperanza en la resurrección. Una esperanza que ya ha sido victoriosa. Pero de todos modos en nuestra carne acercarnos a la fosa, al hueco. Es duro. Y uno trata de embellecer esa situación tomando alguna flor y tirándola allí en la tierra, como queriendo acolchonar el ataúd al bajar. Eso es lo que hace la ley. Esa es la función de la ley. La ley te trae al pie de la fosa de la muerte eterna. La ley te trae al pie, al margen, a la raya de el abandono. Ese abandono que sintió Cristo, llevando nuestros pecados. La ley nos lleva a esa fosa del abandono eterno de nuestros, por causa de nuestros pecados. Nos lleva a sentir ese peso por el cual Cristo exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es una función de la ley, llevarnos allí al borde y mostrarnos lo que es la muerte. Su uso principal y su fin es revelar la muerte para que se vea y se conozca cuán horrible es el pecado. No obstante, no revela la muerte como si no tuviera ningún otro fin sino matar y destruir. En vez, la ley revela la muerte con este fin. Cuando los hombres se ven horrorizados, abatidos y humillados, entonces deben temer a Dios. Así lo declara Éxodo 20:20. No temáis, dijo Moisés, que para probaros vino Dios y para que su temor esté en vuestra presencia y no pequéis. Por tanto, el oficio de la ley es matar, pero solo para que Dios pueda reanimar y dar vida. Entonces la ley no es dada sencillamente para matar. Más bien, ya que el hombre es orgulloso y se imagina que es sabio, justo y santo, es necesario que la ley lo humille para que muera la bestia de la opinión de la justicia propia. De otro modo, ningún ser humano pudiera alcanzar la vida. De tal modo que la ley te trae ahí al borde del hueco. Y nos dice, si sigues así, sea en tu vida de pecado, o sea, en tu vida de la justicia propia por la cual tú pretendes impresionarme con tu piedad y tus celebraciones y tu religiosidad. Mira dónde vas a llegar. Pero la ley no nos deja allí. La ley nos dice,
Ya alguien entró a ese hueco a tu favor. Alabado sea el Señor. No tienes por qué llegar a ese hueco. Ese no es el destino que Dios tiene para ti. Ese es el momento de la conversión, cuando nosotros llegamos a creer que la condenación de la ley no es nuestro destino final. Porque al ver el hueco ahí tan cerca, nos damos la vuelta para escapar de que tal vez por un desliz más lleguemos a la fosa, de la cual no hay salida. Nos damos la vuelta y ahí está Cristo y nos da el abrazo. Esa es la conversión. Cuando nos damos la vuelta de las demandas de la ley y huimos de la fosa de la muerte eterna y nos damos la vuelta, y allí lo que encontramos es el abrazo de nuestro Salvador, quien nos dice: sí, yo entré a ese hueco a tu favor para que tú no lo tengas que hacer. Y nosotros le decimos: ay, Señor, yo quiero vivir para ti, perdóname, yo quiero vivir para ti, haz conmigo lo que tú tengas que hacer. Y Jesús nos toma de la mano y nos dice: ven, vámonos de acá, porque tu futuro no está en un cementerio. Tu futuro está en el mar de cristal. Tu futuro está con los redimidos. Y así nos lleva Jesús de la mano. Esas son sus promesas. Y si nosotros podemos retener ese ejemplo en mente, de que la ley nos lleva al precipicio, a la fosa muy particular de nuestra muerte, y nosotros sentimos esa repulsión, ese temor, ese terror, es porque la ley nos ha llevado allí. Pero ese no es el fin de la ley. La ley nos hace dar la vuelta, nos da ese empujón, nos hace dar la vuelta para ser recibido como el hijo pródigo fue recibido por los abrazos, la gracia, la vestidura nueva, representando la justicia de Cristo, el anillo representando nuestro estatus de hijo, y el banquete preparado para ti, festejando la victoria de Jesús a favor de todo pecador. Y por su maravillosa gracia, ahí estarás tú, ahí estaré yo. Y si no llegamos a conocernos aquí en esta tierra, allí nos daremos el abrazo junto a nuestro Señor Jesús. Esta promesa es para ti y para mí. Alabado sea el nombre del Señor Jesús.